Bueno, y para hablar de este tema y sobre todo que nos dé algunas recomendaciones de qué tenemos que saber para pagar nuestros impuestos, ya estamos con el abogado tributarista David Zamora, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde, David. Y en principio quería hacerte una pregunta, no sé si un poquito más política, pero relacionada a la coyuntura actual. Ya estos 4 meses de prórroga de tiempo que dio la SUNAT se han vencido, la gente tiene que presentar su declaración del impuesto a la renta, pero yo te quería preguntar si es el mejor momento realmente tanto para empresas como para trabajadores. El día de hoy leí en Gestión que los trabajadores independientes, por ejemplo, han visto un recorte de sus ingresos de más o menos 500, 550 soles. Hola Omar, ¿cómo estás? Un saludo para todos los oyentes de RPP y sí, efectivamente, estamos presentando recién la declaración jurada del impuesto a la renta del 2019 porque se han dado ciertas medidas de oxígeno fiscal a los contribuyentes justamente con esta ocasión del coronavirus, ¿no? El problema que hay que tener en cuenta ahorita es que estamos declarando las rentas que se obtuvieron el año pasado y hoy en día no necesariamente los contribuyentes van a tener la liquidez suficiente para poder cumplir con esta obligación tributaria. De alguna manera, el gobierno ha puesto en paralelo una facilidad de pago al establecer un fraccionamiento especial que tiene una tasa de interés, digamos, un poco más reducida que la tasa de interés normal y ciertas facilidades para poder acceder a este fraccionamiento. Es importante tener en cuenta que esta declaración es virtual, como lo han estado anunciando al principio, y que una vez que tú ingresas tus datos y los importes a declarar y marcas la opción de presentar tu declaración jurada, en automático te va a salir un link donde tú puedes solicitar este fraccionamiento, ¿correcto? Y este fraccionamiento puede ser hasta 36 meses. Entonces sí, es verdad, lo que tu pregunta es totalmente válida porque este es el momento más adecuado para haber exigido el cumplimiento de esa obligación tributaria, donde evidentemente la liquidez de algunas personas puede estar de alguna manera complicada. Está la opción del fraccionamiento, ¿no? Claro. Entonces, es verdad, también el Estado necesita estos recursos para poder, digamos, implementar todas las medidas que se vienen anunciando. Tengamos en cuenta que la reducción en la recaudación ha sido significativamente importante, ¿no? Digamos, más o menos en este primer semestre ha habido una reducción en la recaudación tributaria del 21%, y si comparamos la plata en la caja... La plata en la caja del Estado se está agotando debido a la crisis, no plata que es necesaria, como tú bien señalas, para implementar todas las medidas de apoyo. Pero yo quisiera, David, que seas muy sencillo y muy concreto en decirnos quiénes son los que sí o sí van a tener que presentar su declaración de impuestos ante la SUNAT, algo que ya de por sí genera cierto recelo y repele un poco a escucharlo. Uno se imagina algo muy engorroso, muy burocrático, pero ¿quiénes son los que tienen que hacer esto? A ver, todas las personas que han generado rentas del trabajo, ya sea de manera independiente o dependiente, estando en planilla. Evidentemente los profesionales independientes todos los años han venido presentando esta declaración, no hay una excepción. Ahora, digamos, a partir de ayer que se inició la campaña, todos los independientes tienen que presentar esta declaración jurada, y los que están en planilla normalmente no presentan esta declaración porque el empleador les retiene el impuesto a la renta. Pero si una persona que está en planilla, por ejemplo, ha obtenido rentas en el extranjero porque tiene inversiones fuera del Perú, estas rentas que ha ganado fuera del Perú las tiene que declarar también acá en nuestro país por ser un domiciliado peruano, y esas rentas o esas ganancias del extranjero se tienen que sumar a la renta del trabajo. Entonces, tendríamos que presentar los independientes, los dependientes que han obtenido rentas de afuera o que tienen otro tipo de rentas también, ¿no? Es decir, aquellos independientes que no han obtenido exclusivamente rentas de quinta categoría. Y David, por ejemplo, si yo soy dependiente, estoy en planilla, trabajo, no sé, para un restaurante en planilla, pero además brindo un servicio independiente como chef, y eso me lo pagan por recibo por honorario, es decir, estoy en cuarta categoría y en quinta categoría, ¿ahí también tengo que hacer yo mi declaración? En ese caso, así es, en ese caso estás obligado a presentar declaración jurada. Tengamos en cuenta que hay un mínimo imponible, ¿no? Recordemos que las rentas del trabajo tienen una deducción de 7 UITs, ¿no? Calculándola con la UIT del año pasado, estamos hablando de un descuento a la base de 29.400 soles. Eso significa que si las personas han ganado menos de 2.100 soles al mes, considerando una remuneración por 14 veces, o sea, gratificación de julio y diciembre, las personas que han ganado menos de 2.100 soles no tienen la obligación de presentar la declaración jurada del impuesto a la renta, ¿no? ¿Por qué? Porque no van a estar dentro de este mínimo imponible de 7 UITs. Además, tengamos en cuenta que hay un descuento adicional de 3 UITs
si es que las personas han incurrido en ciertos gastos, como por ejemplo servicios de profesionales independientes, ahí puedes descontar el 30%, es decir, por cada 100 soles de honorarios que has pagado, 30 soles los puedes decir como gasto, y también los consumos en restaurantes y hoteles que se hayan podido tener hasta un 15% del importe total consumido. Estos gastos no pueden exceder más de 3 UITs, que son 12.600 soles, lo que te hace un buen descuento a la base imponible y que podría generar que no tengas que declarar el impuesto a la renta, o que teniendo que declarar posiblemente tengas una devolución a tu favor. Y David, es necesario si yo soy un trabajador independiente, un contador, un abogado, no lo sé, un fotógrafo, y tengo que hacer mi declaración, yo necesito de todas maneras a un contador, necesito un abogado tributarista. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Es sencillo hacerlo? En realidad es relativamente sencillo. No creo que para el caso de los independientes haya necesidad de recurrir a un contador, porque la misma plataforma de SUNAT ya tiene todos los datos necesarios para presentar la declaración jurada. Recordemos que los independientes emitimos recibos por honorarios electrónicos, y los consumos que hacemos en restaurantes o consumimos servicios de otros independientes también son electrónicos. Entonces toda esta información ya está en la plataforma de SUNAT. Lo único que hay que hacer es revisar, ¿no? Hacer una revisión de que estén los recibos que uno ha emitido, que no estén duplicados o que no falte alguno, y te da la opción de declarar. Es relativamente sencilla la declaración jurada, ¿no? Por ahí que podrías tener cierta complicación si es que tienes rentas desde el extranjero, y tú si inviertes en fondos o si inviertes en bonos o acciones de otros países, sí hay que hacer un cálculo especial, porque hay que determinar cuánta es la ganancia que has tenido, porque tienes que restar las pérdidas y los gastos que te ha tomado generar estas ganancias. Ahí de todas maneras tienes un poquito más de plata, ¿no? Ahí ya podrías contratar un contador, porque ya te cae algo más de todas maneras. David, una pregunta referida al tema del teletrabajo, que me parece muy importante. Muchos trabajadores en estas circunstancias, los que felizmente no han perdido su trabajo y han hecho trabajo remoto, teletrabajo, han incurrido en ciertos gastos. ¿Esto se puede deducir del impuesto a la renta? ¿Cómo funciona ahí? ¿La empresa le debe devolver, por ejemplo, gastos en teléfono, en luz, en internet? No sé si esto es deducible. Muy buena pregunta, Omar, y efectivamente hay una suerte de vacío legal al respecto. Si bien es cierto, el teletrabajo es una figura regulada, lo que está pasando con la pandemia es que se ha facilitado lo que es el trabajo remoto, que no es una modalidad de contratación. El teletrabajo sí. En el caso del trabajo remoto o en el teletrabajo, lo que se busca es que haya un convenio entre empleador y trabajador respecto de quién va a asumir los gastos que demanden los servicios del trabajador. Normalmente los asume el empleador, pero ahí hay un problema, porque seguramente los recibos de internet o de luz o cualquier servicio que esté destinado al trabajo de la persona no van a tener un comprobante de pago que pueda servirle al empleador como gasto deducible. Exacto. ¿No? Y el trabajador tampoco puede deducir estos gastos, porque los únicos gastos que se permiten para las personas naturales son servicios profesionales o consumos de bares y restaurantes. Entonces ahí habría que de alguna manera regular un poco más el tema de los gastos en los que incurren los trabajadores en su casa, que son asumidos por el empleador, en donde no va a haber un comprobante de pago emitido al nombre de la empresa, que es el que está asumiendo estos gastos. Entonces ahí podría, lo bien condicional, poder un problema de sustento de gasto en cuanto a las formalidades que se exigen para que estos sean admitidos tributariamente. Perfecto, un tema pendiente entonces. Muchas gracias, David. David Zamora, abogado tributarista, sobre este tema tan importante. Así que revise el cronograma que ya publicó la SUNAT y vea según su DNI o el número de RUC que le corresponda cuándo le toca hacer su declaración de impuesto a la renta del año 2019. Son las 13:15 de la tarde, vamos a una pausa, venimos con más en Economía para Todos.